Hola chicos, muy buenos días. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan descansado muy bien. Y pues bueno, vamos a ponerle ganitas a este inicio de semana. Vamos a comenzar ya formalmente con nuestra unidad número 2.2, donde te dice que vamos a articular los componentes de un argumento mediante la relación de sus elementos. Recordemos que esta parte ya se las expliqué. Recordamos que estuvimos viendo nuestro resultado 2.1 y que ahora estamos con el 2.2. Hoy exactamente vamos a ver esta parte que se llama estructura de los argumentos. Pero antes de eso, quiero recordarles que muchos no entregaron esta tarea. Por lo tanto, si la entregaron, van a tener que hacer una corrección y se las envié en Teams en esta pregunta. ¿Cuáles son los 3 enunciados del habla? Recuerden muy bien, chicos, los enunciados del habla son 3 y son los constatativos, persuasivos y disuasivos, ¿ok? Muchos estuvieron poniendo estos 3, locutivo, ilocutivo y perlocutivo. No, los enunciados, estos que acabo de mencionar, los enunciados de habla, constatativos, persuasivos y disuasivos, se pueden dividir en estas 3, que son los locutivos, ilocutivos y perlocutivos, ¿ok? Son dos cosas diferentes, entonces les pido que a los que aquí pusieron ilocutivos hagan su corrección debida. Voy a empezar con el tema que nos corresponde hoy, que se llama estructura de los argumentos. Ok, los argumentos tienen una estructura que se va a basar en las premisas y en las conclusiones, algo que ya estuvimos viendo. Sin embargo, aquí nos van a hacer una recomendación y nos dicen que en los textos argumentativos, de preferencia, deben de partir de una pregunta o un problema, ¿ok? Para posteriormente aportar razones y llegar finalmente a la respuesta, solución o conclusión. Entonces vamos a ver cómo podemos empezar un argumento a partir del problema o pregunta. Bueno, cualquier argumento debe comenzar por el planteamiento de un problema, ya sea a favor o en contra, guiándose de razones o premisas para fundamentar su tesis u opinión. Su inicio puede darse formulando una pregunta que plantee el problema. ¿Cómo podría ser esto? Bueno, pues aquí hay un ejemplo donde te dice, al hablar sobre las drogas, la pregunta sería, ¿el consumo de alguna sustancia nociva tiene relación con el consumo de nivel socioeconómico? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Para que nosotros podamos abordar y dar premisas o razones, aquí vamos a tener una pregunta que nos va a decir hacia dónde orientar esas premisas o esas razones. Por eso te dice que es muy importante que comiences con la descripción del problema o la pregunta. Vamos a ver qué más nos dicen. El planteamiento del problema mediante preguntas es un recurso que se va a utilizar en diferentes tipos, especialmente en los investigativos, en los descriptivos, en los académicos. Y normalmente pretenden sustentar una idea, convencer a otro de una tesis o una idea y probar que algo es de una manera o de otra. O incluso también para responder el simple hecho del por qué. ¿Ok? Entonces, si nosotros quisiéramos hablar sobre un problema que, por ejemplo, yo creo que todos han de saber que el problema que ahorita es del aborto, ¿qué tenemos que hacer para que nosotros podamos hacer algún argumento a favor o en contra de este? Pues primero tenemos que saber sobre esta problemática. Aquí te dice los lineamientos para atender este problema. Primero, tenemos que atender los antecedentes, es decir, conocer qué había sucedido antes en estas cuestiones del aborto. Acá te dice que debes de conocer lo sucedido antes de la situación o del tema, argumentar para poder iniciarlo. Después se va a hacer un diagnóstico de lo actual, revisar lo que sucede en ese preciso momento para así combinarlo con los antecedentes, es decir, qué está pasando actualmente con el aborto. Y por último, se va a fundamentar el argumento. Básicamente son las razones de peso que se combinan con la anterior, es decir, esto, y lo actual, para así formular una idea sustentada. Entonces, mucho ojo, chicos. Si ustedes desean hacer un argumento sobre alguna situación, primero deben de conocer sus antecedentes y lo que está pasando actualmente, para así poder argumentar con seguridad. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver un poquito más de lo que son las razones y las premisas.
ya vimos que las razones van a ser un enunciado que le va a dar como valor al razonamiento que estamos elaborando. Pero acá te dice que una buena premisa se fundamenta con razones, es decir, construcciones lingüísticas que de manera estructurada refuerzan la conclusión con un argumento más breve. Y vamos a ver que existen diferentes tipos de premisas. Está aquí la premisa menor, que simplemente te va a decir algún dato. Por ejemplo, Sócrates es un hombre, ¿ok? Te está proporcionando que es un hombre. El planeta Venus se puede ver por la noche, ¿ok? Pero también existen las premisas menor, que van a aportar garantías o información que es asumida a nivel de validez universal. Es decir, todos los hombres son mortales, ¿ok? A nivel universal sabemos esto, que todos los hombres son mortales. También sabemos que Venus tiene una atmósfera gaseosa. Hay algunas otras premisas como las verdaderas, en donde te van a afirmar o negar algo que corresponde a la realidad. Sócrates es mortal, es decir, que es una premisa verdadera. Sabemos que es un hombre y que los hombres son mortales. También está esta que dice, no podemos ver las estrellas durante el día. Nos están negando algo de la realidad, ¿ok? Y por último tenemos las premisas falsas, que estas de plano nos van a afirmar o negar que algo no corresponde a la realidad. Por ejemplo, los triángulos tienen 4 lados. Es una premisa totalmente que nos está negando esta realidad. Los triángulos tienen 3 lados. O el de que Venus es una galaxia. Ahora vamos con el tema respuesta, solución o conclusión. La conclusión es la proposición final que da forma al argumento. La conclusión utiliza las premisas y respalda las conclusiones. Si una de ellas es falsa o constituye una falacia, la conclusión, por extensión, también lo será. Mucho ojo, chicos, falacia va al término de falsedad. Vamos a ver entonces unos ejemplos. Aquí tenemos una premisa que dice, si llueve, la calle se moja. Es una premisa verdadera, como la estuvimos viendo anteriormente, ya que nosotros sabemos que sí, efectivamente, si llueve, se va a mojar la calle. Nuestra segunda premisa nos dice, hoy está mojada la calle. También es una premisa verdadera en la situación de la que están hablando. Y nuestra premisa número 3, que es la conclusión, te dice, por lo tanto, hoy llovió. Entonces, si llueve, la calle se moja. Hoy está mojada la calle. Por lo tanto, hoy llovió. Lo cual puede ser una conclusión falsa porque alguien podría haber mojado con una manguera la calle. Entonces, esto sería falso. No habría la necesidad de que haya lluvia porque alguien más pudo haber mojado la calle. Por lo tanto, aquí encontramos que una premisa es falsa, por lo tanto la conclusión también es falsa. Entonces vamos a ver otra premisa en donde nos va a dar una conclusión verdadera. Todos los mamíferos son de sangre caliente, ¿ok? Es una premisa verdadera. Todos los humanos son mamíferos, ¿ok? También es una premisa verdadera. Pero, por lo tanto, los humanos son de sangre caliente, ¿ok? Entonces, si los mamíferos son de sangre caliente y todos los humanos son mamíferos, entonces los humanos también somos de sangre caliente. Nos está dando una conclusión verdadera. Ok, vamos a continuar con nuestro último tema, que se llaman expresiones indicadoras. Bueno, estos son simples enunciados que nosotros vamos a utilizar para poder distinguir si estamos hablando de una premisa o de una conclusión. Ok, digamos que son palabras claves que nos van a ayudar a distinguir estos dos elementos, que es la conclusión y la premisa. Vamos a ver unos pequeños ejemplos que nos dan aquí. Nos dice que el indicador de la conclusión es por lo tanto y el indicador de la premisa es dado que. ¿Cómo lo puedo utilizar? Dado que no atendió las correcciones, una premisa, una razón, tendrá un castigo, por lo tanto, sufrirá las consecuencias. ¿Cuál es la conclusión de que no atendió las correcciones? Pues bueno, que sufrirá las consecuencias. Por lo tanto, se está ocupando como un indicador de conclusión. Nuestro segundo ejemplo es de ahí que, como conclusión, y como premisa, puesto que. Entonces, aquí dice, puesto que es nuevo en la escuela, una razón, es tímido. De ahí que no le habla a nadie.
¿Ok? Vamos con un último ejemplo. Pues es simple entender las indicaciones. Luego está la disposición de entenderlas. Entonces, pues se está ocupando como un indicador de premisa y luego lo está poniendo como una conclusión. Aquí van a encontrar que existen demasiados indicadores que les van a poder servir para que ustedes identifiquen qué es una conclusión y qué es una premisa, ¿va? Entonces, por favor, les voy a pedir que lean con calma cada uno de estos. Mucho ojo, se encuentran en sus diapositivas para que a la hora de que ustedes también elaboren premisas y conclusiones, puedan ocupar estos indicadores para hacerlo de la manera correcta. Vamos a ir con nuestra actividad número 21. Son unas simples preguntas. Solo van a realizar esta parte aún no. Mucho ojo. Les piden que contesten esas preguntas y la primera pregunta es, ¿de dónde se parte para elaborar un argumento? Ok, la responden. Escribe un ejemplo de elaboración de preguntas para empezar un argumento. Tercera pregunta, ¿cuáles son los lineamientos para formular un problema? Cuarta pregunta, ¿cuáles son las premisas? La quinta, vas a mencionar y explicar los tipos de premisa. La pregunta 6, ¿qué es la conclusión? Y la pregunta 7, elabora un ejemplo de conclusión identificando las premisas. Mucho ojo, este se debe realizar como este que vimos aquí, ¿ok? Así se va a realizar su ejemplo. Y luego, existen indicadores para identificar qué se está argumentando. Menciona algunos, ¿ok? Son 8 preguntas muy sencillas que se les va a quedar de tarea, ¿ok? Bien, entonces esto sería todo por la clase de hoy. Contéstenlas bien, recuerden que las diapositivas están en su Teams, van a poder hacer uso de ellas y les pido que si no entendieron, regresen el video, vuélvanlo a ver o lean bien las diapositivas para que puedan contestar correctamente. Cualquier duda, nos vamos a estar conectando por Teams o por WhatsApp.